Hola colegas, bueno, traje hoy, lunes 26 de junio, traigo para compartirles en este breve video un tremendo estudio. Es de esos estudios que uno lee, abro el feed, digamos, de mi cuenta de Twitter, donde tengo, por lo general sigo a los grandes editoriales, a las revistas de impacto, etcétera. Obviamente me alimenta el feed de, de este tipo de información y me encuentro con un paper, un artículo que muestra algo que vivimos hablando con mi grupo de trabajo y trató de investigar en tres países desarrollados, en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, cuál es la tasa de intubación y ventilación mecánica invasiva. Quiere decir qué cantidad ajustada por población en esos tres países es que se intuban las personas. Esto es un estudio de adultos, pero voy a hacer algunas consideraciones para la edad infantil. Pero miren qué interesante. Voy a compartir pantalla para que ustedes lo vean conmigo y lo veamos juntos. Ahí está en realidad el artículo, mi cuenta de Twitter, estaba leyendo y veo Nahid Hifra, no lo conozco, pero muestra este artículo, que es su propia investigación, es el líder de esta investigación, que además por lo que estuve viendo tiene a tremendos investigadores de los tres países, son intensivistas adultos, y que, como les dije, trató de evaluar cuáles son las tasas de intubación, de ventilación mecánica invasiva en Canadá, Estados Unidos y en Inglaterra. Fue publicado en JAMA Internal Medicine, que es uno de los grandes grupos editoriales. JAMA es la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. O sea, tremenda revista. Y por lo general se acompañan de tremendos trabajos. Y abrí esta gráfica. Si ustedes ven, estas son las tasas específicas adecuadas a la edad de ventilación mecánica en esos hospitales. Más o menos la cohorte de pacientes, estamos hablando de 60.000 personas que tuvieron ingreso a UCI y que terminaron intubados. Pero miren lo que es, obviamente les dije que era adultos, personas mayores de 20 años que habían ingresado a UCI y todos los que hacemos UCI, además todos los que tienen contacto con el sistema de salud saben que es la ventilación mecánica lo que define una UCI. La intubación, o sea, conexión a través de un tubo que lleva los pulmones con los ventiladores, es lo que define la UCI. De hecho, hace más de 50, 60 años, desde las epidemias de polio en el mundo, que empezó a utilizarse ventilación mecánica invasiva a presión positiva. Bueno, eso es otra historia. El asunto es que lo que define una UCI y la decisión de intubar y ventilar mecánicamente hace que esa persona que hizo, por la causa que sea, necesitó, necesitó conexión a un ventilador mecánica o que necesita, tiene que ir a una UCI. Pero miren lo que son las tasas de intubación ajustadas en Inglaterra con respecto a Estados Unidos. Y uno ve esta diferencia abismal, ¿no? Uno ve conforme avanza la edad de los pacientes, cada vez se separan las prácticas clínicas de los distintos países. De estos tres, los pacientes que ingresados a Inglaterra tienen 4 veces menos intubación y ventilación mecánica que lo que es en Estados Unidos, también en Canadá. Canadá un poco menos, es como el que está en la mitad entre los británicos y los estadounidenses. Cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos se intuban 4 veces más personas adultas admitidas a UCI que en un país como Gran Bretaña. Obviamente los tres países ricos de altos recursos. Bien, vayamos a ver qué es lo que lucubraron, ¿no? Los investigadores, a ver qué tratar de explicar. Y ese es el mensaje y eso es lo que me impactó a mí. Él hizo un hilo de Twitter, Nahid, y dice, cada año millones de pacientes se ventilan mecánicamente en todo el mundo. Sin embargo, hay poca investigación describiendo qué variabilidad, quiere decir cómo en algunos lugares se hacen cosas diferentes que en otros. Específicamente, obviamente, este artículo y este manuscrito y esta investigación lo que hizo fue tratar de describir esta práctica, que es la intubación, el inicio de ventilación mecánica invasiva. Entonces miraron a pacientes de 20 años y vieron, interesantemente, que las tasas divergían en pacientes mayores, como les mostré. Lo otro que encontraron, y además, acuérdense, alguien puede decir, bueno, sí, está más grave de los de Estados Unidos. No, en el trabajo ellos se ajustaron a edad y diagnósticos, o sea, tratando de buscar y de asimilar que las poblaciones sean comparables en cuanto a gravedad. Pero encontraron que, por ejemplo, había pacientes en Estados Unidos que se ventilaban mucho más
con diagnóstico de demencia o enfermedad renal. ¿Sí? O sea que eran en muchos pacientes con demencia, obviamente uno dice, ¿para qué voy a intubar y iniciar ventilación mecánica? O sea, hay toda una discusión ética ahí. Pero bueno, ahí en algo se diferenciaban, pero groseramente es tan divergente las prácticas que uno se empieza a preguntar lo mismo que se preguntó Najid y el grupo. Es, ¿qué es lo que lleva a los clínicos, a los médicos que trabajan en esa UCI y qué factores a nivel del sistema sanitario determinan tanta variación en un recurso tan caro? Deben saber que el hecho, la intervención más increíblemente potente dentro de una UCI es el inicio de intubación y ventilación mecánica. La estadía se prolonga, las complicaciones se aumentan, los costos asistenciales obviamente aumentan. ¿Qué es lo que explica eso? Esa es la hipótesis que queda de este trabajo. A ver, ¿cómo hacemos para tratar de reducir esta variación entre un país y otro? ¿Por qué en Estados Unidos se ventilan 4 veces más que en otro? Y ahí dejan como esa pregunta abierta. Acuérdense de esta gráfica. Y ahora les voy a dar unos pensamientos que además, esto lo leí hace cuestión de una hora y me quedé pensando en esta gráfica porque en realidad cualquiera, voy a dejar de compartir, cualquiera que haga UCI sabe que en realidad muchas veces, a ver, perdón, para hacerlo más claro, en un mundo ideal, todos los médicos, si fuéramos máquinas, intubaríamos a las mismas personas por las mismas indicaciones. Esto es, vengo yo aquí en Uruguay, en determinado hospital, en determinado sanatorio, y tomo la decisión de iniciar de forma consensuada, o sea que si yo voy a Estados Unidos, o voy a China, o voy a Pakistán, vamos a tomar todos los médicos, de acuerdo a nuestra ciencia biomédica, la misma determinación de lo intubo, a este paciente lo intubo por esta enfermedad que tiene y a este no lo intubo. Bueno, negativo. No funciona así la cosa. El asunto es qué es lo que maneja y lo que dirige la decisión de intubación. Bueno, eso es lo impactante. A ver si ven lo mismo que yo. ¿Qué es lo que determina, por ejemplo, y esto les cuento, es muchos grupos, incluso dentro de los mismos grupos y mismos países, puede haber divergencia en criterios de intubación entre un mismo equipo asistencial, por ejemplo. Colegas de una guardia que trabajan un día X de la semana, martes, miércoles, jueves, no sé, cualquiera, pueden tener distintos criterios. Entonces, cuando cambia el turno, cambia el grupo de guardia, niños, adultos que estaban intubados, o perdón, que no estaban intubados, y los colegas que lo habían cuidado decidieron no intubarlo y soportarlo con otro tipo de tratamientos, cambia el turno y de repente se intuba. En un mundo ideal, si fuéramos máquinas, dirían, bueno, seguramente fue la gravedad que aumentó y por ende se decidió intubar. Negativo. No tiene por qué ser el caso. Y ahí es la pregunta es, ¿qué factores humanos, clínicos del sistema hacen que en algunos lugares se intuben más que en otros? Y eso es lo fascinante de la variabilidad, del estudio de la variabilidad. En nuestro grupo de trabajo, durante años hemos visto eso. Vimos que en un país se hacen unas prácticas, en otras. Los resultados pueden variar o no, pero bueno, los que cambian muchísimo son las prácticas. En unos lugares se usan más medicaciones que otros, pero bueno, volvamos al punto porque este tema me encanta, porque además muestra un montón de cosas. Les voy a contar lo que me contestó un colega que trabaja, no me contestó a mí, esto lo puse en un grupo donde trabajo con otros colegas de todas partes del mundo, y miren lo que me pone, él trabaja en Canadá. Voy a tener, voy a tratar de responder, dijo, con una visión canadiense, que está entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En mi opinión, la respuesta, o sea, ¿qué es lo que determina que unos intuben y otros no? ¿Y por qué en Estados Unidos intuban 4 veces más personas adultas admitidas a UCI que en otros países, como por ejemplo Gran Bretaña? Es uno, en los Estados Unidos los pacientes y sus familias comandan el cuidado. Por tanto, exige una exagerada aceptación al principio de autonomía que se hace superior a la cultura de ellos al del principio de no hacer daño o justicia distributiva. Quiere decir que los clínicos podríamos empezar a tomar quizás decisiones y la familia, dirigidas mucho por lo que piensan las familias que le van a hacer bien o no le va a hacer bien. Bueno, segundo punto, por el miedo de repercusiones judiciales es muy grande. Y ahí es uno de los puntos más interesantes de esto. En realidad, ¿intubamos por la enfermedad del paciente, por la familia o por el paciente, o intubamos por nosotros, los médicos? Por miedo a que si no intubo un paciente y no le doy esta
esta terapia me pueden hacer un juicio el día de mañana. Eso es lo que es medicina defensiva. ¿Sí? O sea que hagamos, intubemos y después vemos. Como me puso él, hacemos todo primero y luego hacemos cuestionamientos de si estuvo bien o no lo que hice. Esa es otra explicación que trata de hacer. Pero miren qué interesante la tercera, porque el sistema tiene un objetivo mercantilista en Estados Unidos. Un paciente intubado y con ventilación mecánica paga más. Ustedes saben que el sistema en Estados Unidos es muy perverso en algunos sentidos de que se venden servicios. Y esto ganan dinero. Los pacientes, los centros que reciben pacientes críticos, la SUSI es un lugar que puede generar mucho dinero. Ustedes me dirán, ¿me estás diciendo, Sebastián, que esta divergencia de criterios en un país como Estados Unidos puede ser mucho más proclive a intubar y a ventilar, sabiendo incluso el costo humano que tiene todo esto, ¿no? El sufrimiento. Como decía un colega de aquí, uruguayo, hablando de que es una UCI puede llegar a ser una cámara de torturas por todo el sufrimiento que genera la invasividad del entorno de una UCI. Bueno, sí, lamentablemente sí. Hay determinantes de las conductas clínicas que no van guiadas por el mero hecho de la medicina per se, sino que está, como les dije, como decía mi colega, eh, lo que es la enfermedad, ¿no? Uno determina intubar a un paciente porque la enfermedad, pienso a cabalidad de que la enfermedad determina de que es necesario sustituir la función respiratoria espontánea, o sea, es la enfermedad o somos nosotros. Y ahí entra la medicina defensiva. Intubo un paciente porque pienso protegerme yo de futuros litigios, porque no lo intubé. Tienen que saber además que, bueno, por lo general en UCI la aparición de la ventilación de otros métodos de ventilación no invasivos, sin intubación y ventilación mecánica, es más nuevo en el tiempo, o sea que lo tradicional es intubar y ventilar, por ende hago lo tradicional y me cubro de futuras demandas, que muchas veces las demandas y los reclamos, casi diré que en el 100% es porque algún médico aconsejó a la familia de que hicieran un juicio, por ejemplo, puede ser ese, aunque no termine en juicio, pero está el miedo ese de que si no lo intube, entonces puedo estar en falta, o directamente por algo mercantilista pura y dura, como razón para intubar. Así que eh, no puede que no sea la enfermedad, sino que es o nosotros mismos los médicos o es el sistema sanitario que perversamente puede hacer que muchos de esos pacientes estén intubados y en ventilación mecánica invasiva y no lo hayan necesitado. Y lo que dirigió la decisión de intubar y esa ventilación mecánica son otros determinantes. O sea que son determinantes sanitarios, pero que no tienen que ver con el proceso de salud o enfermedad en esa persona, sino que tiene que ver mucho más con razones mercantilistas y otras. Todos los que hacemos medicina sabemos que eso funciona. En UCI uno lo puede, funciona no, funciona un poco así. En UCI es muy drástico eso. Ustedes pueden ver, nosotros lo hemos detectado en toda Latinoamérica, estudiando lo que es UCI pediátrica, que, por ejemplo, hay lugares donde la invasividad es mucho menor que en otros lugares. Y no tiene que ver muchas veces con que un centro sea académico o no académico, o que sea privado o sea público. No, no, varía muchísimo sobre los equipos de salud. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿los investigadores clínicos hacemos investigación de investigar a los equipos? En el sentido de ver cuáles son los determinantes cognitivos que hacen que una persona de guardia tome la decisión de intubar o no intubar, porque todos sabemos la subjetividad de cada uno. Quizás yo veo, por ejemplo, un niño con trabajo respiratorio y creo que es suficiente con el sostén respiratorio que tiene no invasivo, y viene el mismo niño, en el mismo momento otro, y decide intubarlo e ir a la ventilación mecánica invasiva. Hasta que no se analicen los determinantes mercantiles, cognitivos y también del sistema de salud todo, no solo lo económico, obviamente van a seguir habiendo lugares con muchísimas tasas de intubación y otros con muchísimos menor. Y hasta que no se analice de estas distintas prácticas asistenciales que hacen que, según donde te toque ser atendido, es como te van a tratar, hasta que no se reduzca la variabilidad de atención, obviamente la oferta que tiene el sistema sanitario para atendernos
si un día caemos gravemente enfermos, va a variar muchísimo. Y puede que ahí está el tema de que hay que tener un poco suerte, no solo el lugar, el país, la ciudad y el centro donde uno cae enfermo, gravemente enfermo, sino quizás también el día, cómo esté el equipo de salud funcionando, en qué momento del día, es la noche un lugar más proclive para ser intubado que el día, es un fin de semana más proclive a ser más invasivo que en otro. Este paper que yo vengo a compartir hoy en día, lo buscan en Llama, salió hoy, el autor principal es ese, ¿sí? Analiza 3 países, pero yo creo que si dentro del mismo país, de cada uno de los países, empiezan a buscar la variabilidad, se van a encontrar con o nos vamos a encontrar con una caja de sorpresa. Yo creo que estas son de las investigaciones menos fisiológicas, biológicas, pero son de las más interesantes, porque en realidad ahí sí que tenemos muchísimo para trabajar como sistema de salud y como profesionales. ¿Por qué? Porque habría que evaluar también cómo están esos equipos de salud, están trabajando cómodo, están trabajando mal, tienen ya ni siquiera lo técnico, lo tecnológico, digamos, cómo están funcionando como personas, están cansados, cómo influye el cansancio en la decisión de intubar, cómo influye el cansancio en una persona, en otra, en un equipo, ni que hablar de enfermería, en los cuidados que pueden tener enfermería, además de los profesionales médicos. Así que bueno, este artículo que espero que les guste, yo no lo leí del todo, he leído las tablas principales, lo que tuve acceso a estas gráficas y un poco la introducción, o sea, es una introducción, pero la verdad, me fascinó, me parece que hay que recontra deglutirlo, analizarlo, discutirlo y también ir buscando variabilidad y por qué son, qué es lo que determina la variabilidad de atención. Lo dejo con la invitación al artículo y será hasta la próxima.